Buenas noches, gracias por conectarse. Soy Nicolás Gutiérrez y les voy a hablar un poco sobre la humanidad y su huella ambiental. Si por favor me podrían ayudar a prender sus cámaras solo para tomar constancia de la charla y los participantes, por favor. Listo. No es necesario de que tengan la cámara encendida. Si les hago alguna pregunta, por favor en ese momento encender su micrófono y la cámara. Y no habría ningún otro problema. Listo, muchas gracias. Bueno, para comenzar, voy a explicar sobre la humanidad y su impacto a medida de la historia, por así decirlo. Todo comenzó desde la época del Homo sapiens, desde que descubrieron el fuego. Siempre ha habido problemas por contaminación por volcanes y todo eso. Entonces eso era un poco más natural, pero donde hubo realmente un impacto fue durante la Revolución Industrial, que fue entre la época de 1760 y 1840, el cual su origen fue en Inglaterra, y a partir de aquí podemos ver cómo se ha ido contaminando el mundo. Puede haber desastres como los que ha existido con Chevron, que es un caso bastante conocido en el país, por derramación de crudo, torres petroleras y cosas así, que básicamente han contaminado bastante nuestro mundo. Listo, para empezar, la contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra a todos los ambientes, ya sea aire, agua y suelo, y desde cualquier perspectiva para los seres vivos, que somos emisores, tanto como receptores de la contaminación de nosotros mismos. Estos contaminantes pueden ser de procesos industriales, agrícolas, agropecuarios, clínicos, entre otros. Sin una adecuada planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales de estos, podemos traer muy feas consecuencias, como los efectos de minería cuando intentan lavar el oro, que contamina demasiado el suelo y no vuelve a crecer una planta ahí. Vamos acá. Listo. Antes de proseguir con la presentación, les voy a enseñar una frase de Rabindranath Tagore, que es: convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. Lo mismo podemos hablar de la Tierra. Si es que no cuidamos a nuestro planeta, no va a haber un futuro para nuestros hijos, hermanos o familiares cercanos. Uno de los principales contaminantes está arraigado gracias al transporte. Los carros, camiones y buses alimentados con combustibles fósiles como la gasolina o el diésel son una de las principales fuentes de contaminación del aire. Emiten más de la mitad de los óxidos de nitrógeno de nuestro aire y son uno de los mayores emisores de gases asociados al calentamiento global. También hay emisiones asociadas con el refinamiento y distribución de combustibles, o en menor medida como la manufactura o chatarrización. A ver, no. David, ¿tal vez conoces alguna otra forma en que se contaminen las industrias? Tu micrófono no está encendido. ¿Ahí? Claro. ¿Conoces algún tipo de contaminaciones, ya sea en ámbito automotriz, por así decirlo, o de algún taller o industria que conozcas? Los automóviles antes o los taxis utilizaban gas GLP. Ya, claro, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Yo me refería más o menos si conoces, por ejemplo, las lavadoras que ocupan trampas de grasa o, o los aceites que derraman los carros en caso de que Claro, haya algún también, accidente. claro, también
últimamente están contaminando porque el aceite no lo reciclan, sino lo botan directamente a la alcantarilla. Ya es otro gran problema, y aparte de que contaminan el agua, por así decir, puede taponar los sistemas. Muchas gracias. Entre los desechos contaminantes podemos encontrar también el material particulado, que son los, por así decir, son los principales contaminantes del aire emitidos por carros, camiones y buses. Entre ellos está el material particulado, compuestos orgánicos volátiles o los óxidos de nitrógeno. Para la gente que vive en Quito, me imagino que sí, se han de conocer que los buses botan bastante smog. Esto por lo general suele ser también porque quitan o remueven los catalizadores, que son fundamentales para evitar la contaminación. Adentro tienen bastantes minerales que permiten que retienen los gases y eviten que estos vayan a la atmósfera. Entre material particulado están partículas microscópicas que pueden penetrar dentro de los pulmones, agravando problemas respiratorios y poniendo en riesgo el sistema inmune. El material particulado puede ser un contaminante primario o un contaminante secundario que viene de los hidrocarburos, como los óxidos de nitrógeno o el dióxido de azufre. En compuestos orgánicos volátiles encontramos los contaminantes que reaccionan con los óxidos de nitrógeno en la presencia de luz solar para formar ozono a nivel del suelo. El principal ingrediente del smog, como ya lo han visto en los buses. Aunque lo son en las capas altas de la atmósfera, nos protege de los rayos ultravioleta. A nivel del suelo, este gas irrita el sistema respiratorio causando tos, asfixia y reducción en la capacidad pulmonar. Para la gente igual de Quito, si algún rato antes de las mascarillas de ley tenían que limpiarse la nariz algún rato, salía negro por todo el smog que ingresaba a nuestro sistema respiratorio. En óxido de nitrógeno encontramos el NOx, que son contaminantes que forman ozono a nivel del suelo y material particulado secundario. También son peligrosos como contaminante primario. Los NOx pueden causar irritación pulmonar y debilitar las defensas del cuerpo contra infecciones respiratorias. Posteriormente, los monóxidos de carbono, el dióxido de azufre, los gases de efecto de invernadero. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico e incoloro e inodoro que es formado a partir de la combustión de la gasolina. Cuando este es inhalado, el CO bloquea el oxígeno del cerebro, corazón y otros órganos vitales. El dióxido de azufre o el SO2, las plantas de energía y los carros emiten este gas cuando queman combustibles que contienen azufre, especialmente el carbón y el diésel. El dióxido de azufre reacciona en la atmósfera para formar partículas pequeñísimas que pueden ser inhaladas y que son especialmente peligrosas para los niños y los asmáticos. Finalmente están los gases de efecto invernadero, que son producidos por vehículos de transporte que atrapan el calor en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global predominante del dióxido de carbono. En la tabla de aquí podemos apreciar los niveles de NO2. En esta parte están 3 países de Europa. La disminución de los niveles de NO2 implica que las personas están expuestas a niveles más bajos de contaminantes nocivos. En el primer gráfico podemos apreciar una comparativa entre varios países de Europa, entre ellos UBI, China, Francia e India. Gracias al confinamiento se pudieron reducir los niveles de contaminación del NO2. La gráfica, como pueden apreciar aquí, ninguno de los 3 vuelve al pico, lo que nos permite deducir que la contaminación del aire y la calidad del mismo ha sido mejor. En esta podemos encontrar las concentraciones de NO2 en Quito, que sería básicamente lo mismo. Más adelante, que es aquí, podemos encontrar el material particulado, que es uno de los valores que más ha bajado en Quito gracias a la pandemia. Usualmente estas partículas provienen de las actividades industriales, de los tubos de escape de los vehículos o de los incendios forestales. En el primer gráfico, que es el de la izquierda, podemos apreciar las concentraciones promedio de material particulado en febrero del 2020 versus la primera semana de la cuarentena. Entre estos barrios, que son del Distrito Metropolitano de Quito, podemos encontrar el Valle, el Camal o Cotocollao, que pueden ver ha reducido drásticamente la contaminación del aire. De igual manera, nosotros en Ecuador, para la OMS, por fin en el 2020, gracias a la pandemia,
y llegamos a una calidad de aire recomendada por la misma. Listo. Los filtros de cabina pueden prevenir la propagación del COVID-19 para la gente que ocupa vehículos. Tal vez algún rato han escuchado de los filtros de cabina, igual que los de aire. No sé si me puedes ayudar. A ver, veamos. Jofi, tal vez me puedes ayudar con los filtros de cabina. ¿Conoces tal vez cómo funcionan o cuál es su importancia? Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, déjame ver si funciona la cámara ya, por favor. No sé si ahí me puedes ver. Sí, ¿No? ahí está. Ya. Los filtros de cabina. Los filtros de cabina, de lo que yo tengo entendido, son los filtros que permiten depurar tanto el combustible como el aire que circula para que funcione un vehículo. ¿Sí? Claro, tal vez conoces en qué parte está ubicado. En la parte delantera del vehículo y en la parte posterior, en la de combustible. Claro, por lo general está puesto en la guantera o en las plumas, que son unos casos bastante raros. Muchas gracias. Yep. Bueno, en los filtros de cabina o los filtros de polen están ubicados para el funcionamiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que utilizamos para mantener la temperatura y la humedad del aire en el interior del vehículo. Los sistemas bien mantenidos y utilizados pueden reducir la propagación del COVID-19 en los espacios interiores, ya que logran que la tasa de renovación de aire sea más elevada, reducen la cantidad de aire reciclado y aumentan el uso del aire exterior. No deben utilizarse los modos de recirculación. De forma periódica es necesario inspeccionar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. En ciertos casos he visto que no mantienen o rara vez la gente conoce de estos filtros. La última vez que trabajé en un carro, el filtro estaba completamente negro y aparte tenía pelos y hojas secas. Entonces esto aparte también en caso de que quieran ocupar el aire acondicionado para en caso de lluvia poder desempañar el parabrisas, no le sirve tanto porque como que le tapa a las tuberías que tiene en el interior. Listo. Otra parte de contaminación podemos encontrar la contaminación por petróleo, que es uno de los problemas ambientales que más ocurren en los últimos años. Esto ocurre por el mal manejo de la industria, por la poca seguridad del manejo de crudo. Listo. Ahora voy a hablar un poco sobre las alteraciones atmosféricas que son causadas por las emisiones de dióxido de carbono y que son irreversibles para la atmósfera. Uno de los gases más importantes de este efecto invernadero es el dióxido de carbono, o el CO2, producido por las emisiones de los motores que funcionan alimentados por combustibles no renovables como el petróleo. En un año consumimos los combustibles fósiles que la Tierra le costó almacenar como depósito geológico en 1 millón de años. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta de forma directa al suelo, agua, aire y a la flora y fauna que se halla en estos. Antes de proseguir con esta parte de aquí, tal vez, Jefferson, ¿conoces cómo funciona el gas natural? Jefferson, ¿estás por ahí tal vez? Bueno, creo que no. Ya, Les voy a explicar. sí, me puedes repetir la pregunta? Tal vez sabes cómo funcionan los vehículos a gas natural. La verdad que no. Bueno, te explico un poco. Los vehículos a gas natural ocupan el gas que ha sido producido o obtenido
durante la extracción de petróleo, debido a que el petróleo está en cavernas, por así decirlo. En la parte inferior se encuentra el petróleo y en la parte superior se encuentra gas. Por eso en las torres petroleras a veces la acumulan o a veces le prenden fuego mediante retochas para quemarlo. Lo mismo, no sé si tal vez conoces lo que pasó con los taxis que ocupaban GLP. Bueno, de eso sí, conozco porque nosotros vendíamos mangueras para ese tipo de carros. El problema básico es que utilizaban el cilindro de gas, el normal, con la misma válvula, en la cual tú sabes que tiene fuga. Entonces, es muy volátil el gas y con el calor, alguna chispita y comenzaba a incendiarse los taxis. Claro, esto fue un gran problema, a lo menos en Guayaquil, que si no estoy mal quemó una fábrica de textiles, cuando un taxista se había estacionado para recoger a una persona y el tanque hubo una chispa y produjo fuego, lo que llevó a un incendio. Muchas gracias. Bueno, la contaminación por petróleo se produce por la liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio directa o indirectamente. Como ya habrán visto tal vez aves o focas que se encuentran bañadas en petróleo, lo cual no les permite moverse y les lleva a morir de hambre. El efecto sobre el suelo. Las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y redes camineras comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en el que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años. Efectos sobre el agua. En las aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aparte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. En los efectos sobre el aire, por lo general, conjuntamente con el petróleo se encuentra el gas natural, que ya les dije, que por la captación del gas está determinada por una relación de gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es venteado o quemado. Efectos sobre la flora y fauna. La fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son de los más afectados por la contaminación por hidrocarburos. Dentro de la fauna, las aves son las más afectadas por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, o incluso envenenamiento por ingestión. En caso de derrames en agua, puede producir daños letales a la fauna marina. Para efectos de transporte del petróleo, el transporte de hidrocarburos es el que ha producido los mayores accidentes con graves consecuencias ecológicas. Aparte de esto, también podemos hallar los vehículos que han derramado gas o tanqueros también que han derramado gas en vías públicas, lo cual está llevado a varios accidentes porque los carros comienzan a patinar. Listo. Fernando, ¿tal vez conoces cuáles son las energías renovables? O sea, hay los que tienes presentes en las imágenes, así como o sea, lo de las pantallas, que es la energía solar, la volcánica, la oceánica, la de las presas, que son la de las aguas. Esas. Claro, ¿sabes tal vez qué producen estas? ¿Qué tipo de energía producen? Ah, no, tanto sí no, loco. Estudio yo odontología, loco, no sé tanto del tema en realidad, algo general. Claro, entonces más adelante te pregunto un poco más sobre los desechos que producen en tu rama, en tu trabajo. Bueno, en energías renovables podemos hallar la energía solar, hidráulica, mareomotriz, eólica, biomasa o geotérmica. Estas tipos de energías renovables son fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, como el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Estas se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles. También son categorizadas como energías limpias. Para una movilidad sostenible, no sé si ustedes han ocupado las bicicletas eléctricas o incluso las motos, que son una manera de movilidad que favorece al ecosistema y al ambiente, porque son acciones en favor a la movilidad sostenible, que ayudan a reducir los efectos invernaderos o negativos producidos por los vehículos en los cuales se transporta la mayoría de personas.
Estos son algunos de los vehículos que podemos encontrar en el país, el Renault Twizy o el Kia Soul. No sé si tal vez, Patricio, ¿has visto alguno de estos vehículos en el país? Sí. Bueno, sí, sí he visto algunos de esos vehículos. No es muy común. No son muy comunes, pero sí se los ha visto ya. Prácticamente son de una sola persona. Por lo general, sí. Tal vez conoces en qué te podrían beneficiar comprar uno de estos vehículos. Claro, sí, son bonitos, son bastante llamativos y sí, justamente por el tema de, me parece que son vehículos eléctricos que funcionan con baterías. Y otra parte creo que también funcionan con gasolina. No sé si tú sabes de eso. Claro, eso sería más los carros híbridos. Estos son 100% vehículos eléctricos, los cuales no necesitan combustibles o carburantes. Lo que nos permite estos vehículos, que es bastante un pro en comparación con los vehículos convencionales, es que estos vehículos, el primer mantenimiento es al año de haberlo comprado. Mientras que me imagino que tú conoces que un carro convencional, cuando recién lo compras, te toca cambiarle el aceite a los 1000, después a los 5000 y así posteriormente estar haciendo cambio de frenos y tantas cosas. En un vehículo híbrido o, por ejemplo, el Prius, este tiene un sistema de retención de energía en los frenos, lo cual al momento de frenar permite recargar las baterías. Al tener este sistema, también permite que... ¿Tienes una pregunta? A ver, Este tipo de vehículos todavía es costoso como para mantenerlo, porque tengo entendido que no son relativamente costosos al momento de adquirirlos, pero a largo plazo son costosos en cuanto a que las baterías hay que cambiarlas y que son caras porque normalmente se desgastan y una vez que se desgastan se las desecha. Entonces, por un lado generarían desechos tóxicos. Y por otro lado, habría que adquirir baterías que son más costosas para poder seguir manteniendo el vehículo. claro, ese era el problema de los vehículos antiguos. En los actuales ya no, porque vienen en celdas individuales. El pro de esto es que si se daña una celda, puedes cambiarla tranquilamente. Por ejemplo, un vehículo híbrido tiene una autonomía de por lo menos unos 10 años. Hay otros que ocupan en propagandas y dicen que te duran tal vez unos 3 o 4 años. Pero eso depende más del uso que le estés dando, porque ciertas personas no conocen cómo funcionan realmente estos sistemas, por lo que dicen, no, es un carro caro y voy a ocuparlo los fines de semana, lo cual básicamente está haciendo que las baterías se descarguen más rápido y pierdan su vida útil. En caso de que quieras cambiar las celdas o cambiar todo el conjunto, sí te puede costar bastante, pero ten en cuenta que también sería como comparar un carro convencional que tuviste que hacer los mantenimientos completos, mantenimientos de aceite, bujías, a veces de motor, todos esos mantenimientos que al fin de cuentas se va a ir acumulando en cuanto a costo. Si pones una comparativa, el vehículo eléctrico es un poco más ecológico y aparte es más barato, porque como te dije, aparte de que tienen los frenos que recargan energía, que evitan que las pastillas de freno que también tiene el vehículo, que es de los pocos elementos que tiene, que son iguales a un vehículo convencional, permite que éstas se desgasten menos y no requieras tanto hacer un mantenimiento a dicho sistema o incluso cambiarlo. Listo. En cuanto a ventajas de movilidad del medio ambiente, de movilidad amigable con el medio ambiente, la primera ventaja sería mantenernos saludables porque realizaríamos actividad física para por lo menos una hora hasta llegar a nuestro trabajo, en caso de que ocupemos alguna bicicleta para poder movilizarnos. Como segundo pro sería la disminución de emisiones contaminantes para cuidar la capa de ozono y evitar que se acumule el calor en nuestras ciudades, que por lo general al no tener árboles, todo el concreto va a comenzar a dilatarse y va a comenzar a acumular calor. Como tercer pro está la disminución de tiempos de llegada,
porque evitas tráfico y llegas pronto a tu destino. Esto va más para motos o bicicletas eléctricas. Como cuarto pro está el ahorro, que ahorras alrededor del 80% de combustible y mantenimiento, como ya les había mencionado. Un dato curioso es que en las universidades de Estados Unidos, por lo general cobran $500 anuales para poder estacionar tu carro. Esto se revocó para vehículos eléctricos, los cuales, aparte de que no tienen que pagar parqueadero, les proporcionan una unidad para recargar sus baterías. Entonces, los estudiantes o profesores que lleguen conectan el carro para que se cargue y mientras a lo que terminen su jornada pueden volver. ¿Por qué hacen esto? Es porque los vehículos eléctricos un poco antiguos no tienen tanta autonomía. Los vehículos actuales como los Tesla ya tienen mucha más autonomía, pero los otros vehículos no, por lo general eran de tal vez unos 50 kilómetros, exagerando. Entonces esos son más para ciudad y también te ayudan al momento de estar en tráfico. ¿Alguno de ustedes tal vez ha experimentado el tráfico interminable de la Simón Bolívar o del Trébol? En un vehículo eléctrico no habría el problema del consumo de combustible, porque en caso de estar atrapado en el tráfico, estarías con el vehículo en ralentí todo el momento hasta que puedas avanzar. O incluso lo que sabían hacer era apagar el carro y cuando querían encenderlo y avanzar, creían o tenían la idea de que estaban ahorrando combustible, lo cual no era cierto, porque al momento de apagar el vehículo va a necesitar la misma cantidad de combustible o incluso más para poder dar el arranque, porque necesita una fuerza todavía mayor para poder encender todo el motor. Listo, en energía solar tenemos que es una energía como ya todos saben que proviene del sol y por lo menos en este país que está en la línea ecuatorial nos sería bastante útil. Sus características es que son renovables, son ilimitadas, es una fuente de energía limpia y debido a sus efectos adversos, el problema de este es que es difícil de almacenar y solo se puede aprovechar el 25%, por lo que no es constante la cantidad de energía eléctrica que este produce. Aparte de esto, también hay los calentadores solares, que en vez de producir energía eléctrica, los ponen en el techo para poder calentar agua y poder bañarse. Estos vienen con unos tanques térmicos, los cuales van a almacenar y tienen muy poca pérdida de calor, porque aparte de que son tanques reforzados, adentro tienen varias estructuras para que sirven como aislantes para evitar que se pierda el calor por estos. Ahora, ¿por qué es importante el manejo de desechos? No sé si me puede ayudar. Evelyn, tal vez me puedes ayudar por qué es importante el manejo de desechos. Bueno, es importante para no contaminar. Hay formas como cuando queman los desechos sin oxígeno para evitar la contaminación, o que usan también los desechos y los hacen como rellenos sanitarios, pero tratando de controlarles que no haya líquido que salga de ahí para que no contamine vuelta las aguas subterráneas. Más o menos eso podría decir. Claro, bastante acertado. Fernando, ahora sí te voy a molestar. Tal vez me podrías explicar cómo manejan los desechos ustedes en el área en que trabajas. O sea, es se dividen así como exactamente están en la imagen. La única diferencia es que hay los desechos especiales que son de anestésicos, que eso se va bueno, debería ir en una caja amarilla, pero aquí no hay eso. Entonces nosotros los guardamos en una caja y eso entregamos a una empresa que nos cobra por el peso y ellos se encargan de eliminar eso de una manera adecuada. Y por ejemplo, las agujas es lo mismo y los desechos rojos que nosotros tenemos contaminantes de sangre, es de la misma manera. Nos cobran por el peso que nosotros demos. Claro, bastante interesante. En la actualidad, la mayoría de los desechos son de tipo farmacéutico, como mascarillas o guantes. Otro ejemplo son los desechos de las industrias, como
la pandemia, muchas personas fueron despedidas, estas decidieron crear sus propios emprendimientos, por así decirlo, lo que hace que produzcan desechos contaminantes y al ser emprendedores y no microempresas, muchos desconocen la manera correcta para tratar sus desechos. Por ejemplo, en desechos peligrosos podrían mandarles todos en una funda y por eso en ciertas ciudades importantes se realiza un trabajo en el de separación de desechos, como en la imagen de la izquierda. El manejo de desechos es bastante importante porque previene problemas ambientales, sanitarios e higiénicos. Esto también podemos ver un poco en la zona automotriz, que recogen el aceite usado de los vehículos y cada cierto tiempo pasa el municipio para llevarse dicho aceite. En estos casos también ocupan los famosos wipes para poder limpiar los elementos y lo ideal sería es que los manden junto con el aceite, pero hay ciertos talleres que no lo hacen y simplemente lo mezclan con la basura convencional. Y esto al momento de coger y acumularlo con el resto de basura, porque aquí dudo mucho que haya un trabajo que separen porque es bastante basura. Y entre tanta basura siempre se va a perder un wipe. Entre toneladas y toneladas de basura, un pedacito de wipe siempre se puede perder y va a terminar contaminando el suelo a tal grado en que la vegetación no pueda volver a salir. Listo, en cuanto a tips que les puedo dar para mejorar el ambiente, está las 3 R's, que es reduce, recicla y reusa. La clasificación de desechos, por ejemplo, saber dónde colocar los desechos o contratarse con una entidad que te pueda ayudar a desecharlos y que te lleven el tratamiento correspondiente para cada uno de ellos. En elección del contenedor adecuado, como tú dijiste, hay varias distinciones de contenedores para cada tipo de desecho. En generalización y minimización, podemos evitar generar basura, evitando pedir cubiertos a domicilio o incluso en tema de mascarillas. Por ejemplo, el N95 que lo puedes ocupar varios días, a diferencia de una de las convencionales. En empaque y etiquetado, en épocas de COVID a las personas que se contagiaron les decían que deben saber clasificar sus desechos en doble funda y además de etiquetarlo como desecho infeccioso para los recolectores de basura sepan qué hacer, por así decirlo. En cuanto a proyectos con materiales reciclados, podemos ver el C2C, que aprovecha las redes de pesca para la fabricación de gafas de plástico. Este proyecto fue diseñado en Italia. Otro proyecto como podemos encontrar aquí es el Good After, que es la responsable para hallar los grandes distribuidores y darles la oportunidad de montar un supermercado diferente, vendiendo productos cercanos a la fecha de expiración para que la gente, de hecho este también permitía que los indigentes puedan entrar y llevarse la comida que esté a punto de expirar. De ese modo evitamos que se produzcan todavía más desechos. Este proyecto ha tenido un éxito rotundo en Portugal. Este otro proyecto, el Altruist, es un food truck hecho con plástico reciclado. El problema de desperdicio de plástico y la enorme cantidad de basura que genera ha escalado a tal grado que hoy incluso existen islas de este material en nuestros océanos. Cansados de que nadie responda por el medio ambiente, las amigas emprendedoras Jova Jagger y Ana Adrienko diseñaron Altruist, un food truck hecho completamente con plástico reciclado, rescatado de los océanos. Listo. Veamos, a ver. Pues, Leti, ¿conoces cómo es, qué se trata la agricultura vertical? Nico, Sí, a mí era que me preguntaba si, bueno, lo que hacen es utilizando algunos recipientes plásticos, sembrar plantas que puedan crecer fácilmente, pues haciéndolo vertical con paredes o con algunos dispositivos que permitan colocar verticalmente estos recipientes con plantas. Y claro. eso pues, ayuda a reducir el espacio y poder tener
tal vez en una terraza, este tipo de plantas que nos puedan ayudar. Claro, veamos si tal vez alguien tiene otra idea. Diana, tal vez tú conoces algo sobre la agricultura vertical. Hola Nico, a ver, bueno, dentro de la agricultura vertical son agriculturas que se hacen en maceta sobre maceta. Se hacía mucho en la China porque como tú sabes allá no hay mucho agua dulce, entonces lo que hacían era tratar de reciclar el agua que se está ocupando y que la planta ya no necesita la de arriba y se lo cede a la planta de abajo. Entonces se hace como un sistema de recolección de agua para aprovecharla al máximo y que no se desperdicie. Claro, bastante acertado, va más o menos por ahí. Verán, Aerofarms es una compañía ubicada en Nueva Jersey que básicamente creó un LED para que las plantas pudieran hacer la fotosíntesis, conservando por un 40% de energía y más del 99% de agua. Todo esto está en campos controlados están en campos controlados, en los cuales proveen agua por la aeroponía, que es mediante aire. Las plantas literalmente están en aire y tienen objetos deshumidificadores o humidificadores para poder conservar cierta temperatura y ayudar al crecimiento de las plantas. En un cultivo convencional, el agua que ocuparía la agricultura vertical equivaldría al 1%, mientras que en un cultivo normal se gastaría el 99% de agua, como ya lo habían especificado algunos de ustedes. Este edificio de aquí es el World Food Building. Este edificio, a mi parecer, es porque el edificio ahorra hasta 1.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono y 50 millones de litros de agua respecto a la agricultura tradicional. Este edificio también reutilizará la climatización y reducirá al menos el 50% de la energía que ocuparían los sistemas normales para mantener el clima. Y lo que es más importante de este edificio es que, aparte de poder hacer las granjas verticales, en la parte superior tiene molinos de viento y también paneles solares, con lo cual proveerían toda la energía eléctrica que necesitaría el edificio. La otra idea que también estaban esperando hacer los suecos, que son los que estaban un edificio, unos arquitectos suecos tenían la idea de hacer al otro lado, por ejemplo, en el lado derecho podemos ver todo que son plantas verticales, pero al lado izquierdo estaban planeando hacer oficinas, como un edificio totalmente ecológico. Eso concluiría mi exposición. Quisiera agradecerles y no sé si tal vez tengan algún comentario o hayan aprendido algo importante. Me gustaría tal vez oír sus opiniones. Sí, dime, Diana. Me parece súper interesante como todo lo que hablaste y más bien hay que recalcar también que nosotros podemos hacer mucho por el mundo, a veces como que sin tener en cuenta qué es, entonces sí sería bueno informarnos como tú nos acabas de dar esta charla, como para poder saber qué podemos hacer nosotros también en casa y en las actividades diarias. Claro, una cosa que pueden hacer en casa que lo hace bastante gente es crear su propia composta, que separan los desechos orgánicos y los dejan en una funda al sol 1 o 2 días. Posteriormente cavan un hueco y con la misma pala o saben licuarlo incluso, a los desechos los colocan en el suelo para que haya todavía más flora y fauna dentro del suelo, vaya más vida de microorganismos, como son las lombrices o cuicas también conocidas. Gracias por tu aporte. Sebastián, ¿tenías algo que decir? Sebastián, habías levantado la mano tú. ¿Algo que quieras acotar? No. Ok, no habrá problema. Al resto quisiera agradecerles y espero por lo menos que consideren un poco más cuidar el medio ambiente después de esta charla, después de saber todas las consecuencias que nos puede traer, en especial para hijos familiares,
que básicamente tenemos que cuidar el planeta para los que vengan de después nuestro. Con eso concluiría mi presentación. Quisiera agradecerles a todos por participar. Que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches.